¿Empezamos ya? Perfecto, sí, sí. Vale. ¿Te imaginaste alguna vez cuando estudiabas en Berkeley llegar a lo que eres ahora? Es decir, uno de los máximos exponentes de la música española. Bueno, en realidad yo quería trabajar duro para vivir de la música y para ser un buen músico. Yo siempre he estado en esto porque amo el instrumento, me encanta la guitarra, me encanta la música, sigo disfrutando cuando me pongo un disco como el primer día. En ese sentido no he perdido ni un ápice de la pasión que yo tenía cuando tenía 17 años, que es cuando me fui a Berkeley. Y tampoco pensaba a dónde iba a llegar, lo que iba a conseguir, pero sí que quería trabajar muy duro y luchar por mi sueño. Y bueno, luego, pues mira, ahora 20 años mirando hacia atrás, pues he girado con alguna gente que yo tenía pósters en la habitación y gente como de Jorin Turner, cantante de vocalista de Deep Purple y Rainbow, y Jeff Scott Soto y Miguel Ríos, ¿no? ¿Qué puedo pedir? Pues son regalos que te ha dado la vida por tanto sacrificio y tanto esfuerzo. Perfecto. ¿Qué buscas transmitir con la portada? Porque me parece que es muy conceptual y no he estado intentando sacarle ahí el sentido y no he encontrado el sentido. Bueno, en realidad la portada, yo no soy mucho de involucrarme mucho en esos términos. Yo lo que cojo es al diseñador o al fotógrafo y le digo, mira, me gustaría que fuera un poco por aquí, por allá, pero se lo dejo bastante al diseñador que hace. En este caso es Fernando Nanderas, un diseñador que vive en Murcia y bueno, he trabajado con él pues desde hace ya por lo menos 4 o 5 trabajos y él me conoce bien los gustos y sabe un poco lo que me gusta y lo que no. Y representa un poco el paso del tiempo, ¿no? En tres caras que aparecen en la portada, pues como en un momento el tiempo se va, ¿no? Porque eso es el título del disco, Tempus Fugit, es el tiempo vuela, el tiempo se nos escapa y quería transmitir eso él, me imagino, en la portada, ¿no? Con respecto al título. ¿Cómo te has sentido colaborando con tantos pesos pesados en tu carrera? En este disco es con el Drogas, con Cuchi de Marea y Pedro Andreu. ¿Cómo es compartir tanto escenario como disco con gente así? Bueno, pues son gente, bueno, en el caso de Cuchi es más cercano a mi generación, porque tendrá unos 45 años. Los demás, pues son gente ya de otras generaciones que a mí me marcaron cuando yo era pequeño, ¿no? Por ejemplo, pues el Drogas, yo siempre he sido muy fan de Barricada. eh, Me recuerda mucho a toda mi adolescencia y aún así, vamos, me parece todavía, a día de hoy, me parece uno de mis grupos favoritos y creo que no han conseguido hacer canciones como ellos, ¿no? De lo buenos que son. Eh, y es un regalazo tener a Enrique Villarreal, una persona que no solo aprecio muchísimo en lo musical, sino también en lo personal. Me parece un tipo muy comprometido, siempre con muchas causas, y creo que hace falta más gente como él en este mundo. Pues bueno, la verdad que un regalo. Luego en el caso de Cuchi, lo mismo. Yo tengo una amistad con Cuchi desde hace unos 5 o 6 años. Nos conocimos en un concierto de Sober, en los camerinos, porque estábamos invitados como artistas para tocar una canción cada uno. Y ahí surgió una buena amistad, porque él me dijo que le gustaba muchísimo el blues, que conocía mis trabajos en solitario. Yo también, vamos, seguí la trayectoria de Marea desde hace muchísimos años. Y recuerdo, pues bueno, él iba a colaborar en mi disco Pire, pero no pudo ser porque en esa época estaba enfermo. Y ahora en el confinamiento pasado de marzo, pues bueno, hablamos y tal, y le dije, oye, regálame una letra para mi nuevo disco. Y me dijo, bueno, ya te la haré. Y era un lunes, recuerdo que era un lunes a las 6 de la tarde, y a las 9 de la noche me llama y me dice que ya tiene la letra, ¿no? El tío la hizo en un par de horas. Y regalo de letra, que es un poema maravilloso, que es Todo se me muere. Y bueno, ahí está, ¿no? El tema, que es de mis favoritos del nuevo álbum. Y luego en el caso de Pedro Andreu, batería de Héroes de Silencio, pues bueno, Héroes con su disco Senderos de Traición me parece una maravilla de álbum, un disco que me marcó muchísimo. Y recuerdo que me subí a su estudio a Zaragoza a grabar y cuando trabajé con él me di cuenta de que estaba delante de un artista, no solo de un batería, porque empezamos a probar un montón de micros. Me decía, mira, pon estos micrófonos en el pasillo, que quiero ver cómo suena la reverberación de la batería y tal. Estuvimos haciendo pruebas y luego él tenía escrito en la caja de la batería un mensaje para él mismo que ponía, nunca toques lo típico o nunca toques lo que se espera.
Y ahí me pareció, bueno, pues estuvo el tío como 4 o 5 horas buscando lo que mejor le venía a la canción. Es decir, no dijo, venga, te hago un par de tomas y te llevas las pistas de batería. No, no, estuvo el tío probando hasta que encontró lo que mejor venía al tema. Y muy bien, o sea, he aprendido, cada vez que tocas con pesos pesados, pues aprendes muchísimo de toda la sabiduría que tienen de tantos años estando en el mundo de la música. Ajá. ¿Qué canción del disco has disfrutado más componiendo? Bueno, eso es difícil de saber. Es que son procesos diferentes. Por ejemplo, en el caso de Todo se me muere, que me mandó la letra a Cuchi, él me mandó un texto y yo sobre ese texto hice toda la música, los arreglos. Por ejemplo, con mi padre, que Chema Salán, que ha hecho varias letras del álbum, pues yo le pasaba a él una música con una melodía cantada, ¿no? Sin decir nada, una melodía mejor cantada en Spanglish, por así decirlo, ¿no? Para que tuviera una referencia y sobre eso empezábamos a hacer la letra y modificábamos cosas y tal. Y bueno, la verdad que son procesos diferentes, o sea que no lo sé, disfruto mucho de la composición a todos los niveles porque eh, también es un quebradero de cabeza, porque cuando te vas, tienes a lo mejor una idea o una letra inacabada y te vas a dormir esa noche, yo soy de las personas que no duermen pensando en cómo tengo que mejorar eso, cómo tengo que acabar la canción o cómo puedo buscar ese riff o ese arreglo que me permita acabar la canción y que sea buena, ¿no? Entonces es muy complicado, muy complicado hacer buena música porque eh, te da muchos quebraderos de cabeza, la verdad. Se nota. ¿Qué es lo que más te inspira a la hora de escribir? Porque en este disco hemos podido escuchar letras tanto para animarte mucho, como es el caso de Es el momento de luchar, que una pregunta respecto a ese tema, como temas muy crudos. ¿Qué es lo que más te inspira? En realidad, bueno, no es un álbum conceptual en el sentido de que cojamos una idea y ya desarrollemos sobre esa idea todo el álbum. Cada tema tiene su propia vida. Hay temas que ha escrito mi padre, por ejemplo, el primero del disco, Sueño Eterno, habla sobre la eutanasia y está poniéndose en el lugar de alguien que tiene pues algún problema de ese tipo y le está pidiendo a la gente que le dejen decidir a él, ¿no? Luego está Viejos Dinosaurios, que es un tema que habla sobre la importancia de sangre nueva en el rock and roll, respetar un poco a toda la gente que ha hecho posible el rock, ¿no? Pues, a la gente que ya de una cierta generación, pero también que la gente deje paso a nuevas generaciones si queremos que este movimiento continúe. Vida es un tema que habla sobre la juventud, es momento de luchar, es el tema que hice con el Drogas. Él escribió las partes que él canta, las reescribió él, basándonos un poco en el mensaje que yo quería dar, que es un poco pues una crítica a a este momento social que estamos viviendo. El otro día leí una entrevista de Manuel Vicent, que es mi escritor favorito, y decía algo así, es un tío muy sabio, un tío muy mayor ya, y decía que Internet ha permitido, como dijo, que Internet ha permitido que el reboot de un cerebro de serrín llegue a la Andrómeda. Y eso es lo que está pasando ahora muchas veces en Internet, ¿no? Que cualquier estupidez que puede decir cualquier idiota, pues parece que tiene la misma importancia que algo dicho con fundamento, ¿no? Y con trabajo expuesto. Entonces, eso es lo que no puede ser, y de eso habla un poco algunas frases de esa canción. Todo se me muere la escribió Cuchi, o sea que es un poema pues el título lo dice todo, ¿no? Y es una forma muy dura en la que está escrito. Y bueno, ya te digo, hay mensajes un poco de todo tipo, entonces pues ahí están para que cada uno también, no son letras a veces tampoco muy directas, sino que están dejadas un poco para que cada uno las interprete un poco a su manera. Ajá. Vemos que en este disco te has alejado, perdón, de los blues. ¿Eso significa que te sientes más a gusto con este sonido? ¿O que es solo va a ser este disco y vas a volver a los blues? No, en realidad, vamos, yo soy un músico, siempre lo he dicho, que yo no sería el guitarrista típico para una banda como AC/DC en el sentido de nunca podría tocar el mismo estilo durante 40 años, ¿no? Como hacen ellos.
Por eso en mis discos puedes encontrar un tema de funky, un tema de blues y de repente un tema de thrash metal, ¿no? En este caso yo llevaba haciendo un proyecto de blues durante los últimos 5 años porque, bueno, por una parte estaba tocando metal con Jeff Scott Soto, por otra parte estaba tocando hard rock con Jolene Turner, estaba tocando metal europeo con Avalanche. Entonces dije, pues bueno, mi proyecto en solitario, ya que todas estas ramas cubiertas las tengo cubiertas, pues quiero hacer en mi proyecto solitario otro estilo. Pero luego llegó un punto en el que dije, bueno, ya me he resarcido con esto del proyecto de blues, sacando 3 trabajos en 5 años, así que me apetecía hacer un disco de rock potente, pero cantado en mi idioma, en castellano. Con tantos años de carrera y experiencia, musicalmente, ¿qué te aporta Tempus? En realidad yo creo que es el mejor trabajo que he hecho por varias razones. Era el segundo que hacía en mi propio estudio de grabación, aquí en casa, que lo tengo en el garaje. ¿Y eso qué te permite? Pues tener tiempo ilimitado, porque, bueno, luego se juntó que la pandemia esta, perdón, el confinamiento, vino de marzo a mayo, casi junio, o sea, estuvimos ahí 3 meses sin salir de casa. Y tuve esa suerte de tener el estudio de grabación en casa, con lo cual, como no había otra cosa que hacer, ¿no? Durante 3 meses, pues estuve encerrado en el estudio todo el día. Entonces yo me levantaba, grababa un solo de guitarra, descansaba, si no me gustaba, volvía a las 4 horas, retocaba el sonido del amplificador, o sea, probando y probando y probando, con lo cual este disco realmente no cambiaría prácticamente nada, porque lo he hecho con tanta calma y tan exclusivamente dedicado al trabajo, que es uno de los mejores discos que he hecho por ese motivo. Ujú. Esta pregunta, desgraciadamente, es obligatoria. La cuarentena ha traído cosas buenas y cosas malas. Vamos a fijarnos en la parte buena porque siempre hay que buscar el lado bueno. ¿Qué es lo bueno que te ha traído a ti? Musicalmente hablando, tanto musicalmente hablando. Hombre, en realidad, a ver, esto es una putada muy grande que para todo el mundo. Imagínate la gente que está sin trabajo, los líos que han tenido pues, los sanitarios, que, bueno, que podemos decir de la gente que está ahí en primera fila de guerra luchando y que les debemos todo. Todo es una tragedia en realidad, pero si lo que hay que hacer, si se lo permiten, ¿no? Porque hay gente que no tiene ni para comer, o sea, ahí no pueden ni enterar, ¿no? Pero bueno, si digamos que has podido tirar un poco en todo este año, pues ha sido una oportunidad para decir, bueno, ya que estoy en casa, ya que no puedo hacer otras cosas, pues a lo mejor aprovechar el tiempo para leer o para reinventarte en algo, para hacerte un curso de inglés o para aprender a tocar un instrumento o cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que ya que no, el otro día hablaba con un músico batería que estaba un poco deprimido por todo esto que estaba pasando, ¿no? Él echaba mucho de menos en las giras, el tocar, vivía de esto. Y yo le decía, bueno, tío, pero como no puedes cambiar lo que está pasando, no está en tu mano, pues al menos intenta aprovechar el tiempo para reinventarte con alguna historia. Y eso es lo que yo creo que ahí nos ha servido de algo, ¿no? El decir, bueno, nos ha pasado esto, ¿qué podemos hacer para seguir adelante, ¿no? Pues en este caso cogí un programa de radio que estoy haciendo para Radio 3. De repente acabé el disco, tenía mucha suerte, digo que mi posición sí que es muy privilegiada por tener un estudio en casa, pero bueno, yo creo reinventarse y aprender lo que puedas, ¿no? De toda esta situación. Uh-huh. ¿Crees que el año que viene volverá toda la normalidad o podremos ir ya a conciertos? Para la gente que tenemos ganas de ir a conciertos, ¿será viable ir considerando tu posición como músico? No lo sé, porque cada día cambia tanto esto, la evolución de esta historia, que no sabes muy bien qué va a pasar, si la vacuna estará. Yo creo que hasta que, bueno, evidentemente hasta que no haya una vacuna, los conciertos no van a volver a la normalidad. No sé hasta qué punto se podrá ir con medidas de seguridad ni cuáles serán las medidas, porque evidentemente estar otro año sin hacer absolutamente nada, creo que no puede pasar. Pero la normalidad no va a volver, yo creo, hasta que no haya una vacuna desarrollada. Uh-huh. Ya hemos llegado a la última pregunta y es, ¿qué reacciones esperas con Tempus? ¿Hasta dónde llegan tus expectativas viendo que las expectativas, o sea, perdón, las reacciones del anterior disco por parte de la prensa han sido muy buenas?
En realidad no pienso mucho en eso. O sea, yo cada vez que hago un trabajo me esfuerzo a tope. Es para darme el gusto personal de decir, mira qué canción ha quedado, ¿no? Después de tanto sangre, sudor y lágrimas. Y es para un disfrute personal. Y luego cuando haces cuando consigues creértelo a ti mismo, ¿no? Decir, qué buen tema, qué gran tema he hecho, es cuando yo creo que se transmite a los demás. Porque si tú mismo no te lo crees, al final no sirve de nada y eso se va a notar, ¿no? Entonces, lo único que me preocupa es, yo disfruto haciendo esto que hago, que es hacer música, hacer canciones, tocar la guitarra, superarme en cada trabajo y eso es lo que intento hacer, o sea, no hay más, ¿no? Pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por prestarme atención en esta pequeña entrevista y espero poder verte pronto ya en los escenarios que me muero de ganas. Bueno, pues muchísima suerte con tu nueva andadura y que te Muchísimas vaya muy gracias. bien y que, como dices, nos veamos muy pronto en los conciertos. Esto, en el primero que hagas estoy yo, en primera fila. Muy bien, mucha suerte. Muchas gracias. A ti, hasta luego.